Gabón, buenas noches, señoras, señores. Esto es Temas de Actualidad. Hoy ponemos encima de la mesa los horarios comerciales. ¿A quién beneficia y perjudica que se abra domingos o festivos? A los consumidores que piden una mayor flexibilidad, a los comerciantes que tienen la posibilidad de hacer más caja, a la administración pública que puede además así aumentar sus ingresos. Hoy encima de esta mesa y con diferentes sectores aquí representados analizaremos estas y otras cuestiones, como por ejemplo el turismo. Ya Bilbao es una capital turística y receptora durante este año 2018 de grandes eventos y por tanto de mucha gente. Estos son algunos otros elementos, como por ejemplo también lo que la Comisión Europea pide en relación a este tema. Con nuestros protagonistas hablamos de estas cuestiones. Saludamos en primer lugar a Maripaz Irastorza, de la Cámara de Comercio de Bilbao. Gabón, buenas noches, Maripaz, y bienvenida. Hola, buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti. Al otro lado de la mesa está Carlos Ruiz, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Gabón, buenas noches. Gabón. Porque los vecinos también tienen algo que decir, aunque no sean comerciantes. Los consumidores, mucho también que decir, y por eso se encuentra hoy con nosotros Koldo Navascues, el presidente de la Organización de Consumidores Vascas. Gabón, buenas noches, Koldo. Buenas noches. Un placer siempre tenerte con nosotros. Y la cuarta silla que tenemos ahí era para Txomin Tellechea, presidente de Esquerra Aldenda. Muy importante era que los consumidores y los comerciantes estuvieran aquí directamente presentados, pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque nos ha llamado hoy mismo diciendo que no podía acudir al programa. Esto dicho en la presentación, habrá más posibilidades de aludir a la cuestión. Entramos en materia. Maripaz, ¿qué es lo que nos dice la Ley de Comercio en relación al tema de las aperturas en domingos y festivos e incluso en un día laboral, si se pueden aumentar el horario de apertura de un comercio? Bueno, sin entrar en temas muy farragosos, es decir, sin entrar en detalles de cómo está la ley, la verdad es que estamos en un momento que desde el punto de vista jurídico de normativa que regula este tema es, yo diría que delicado, por decirlo de alguna forma. Tenemos un decreto vasco que regula los horarios comerciales para los grandes establecimientos comerciales, solamente para los grandes establecimientos comerciales, y regula, ese decreto es del año 2005 y regula, como digo, un máximo de 8 domingos y festivos, por supuesto, totalmente voluntario. El que quiera abrir puede abrir hasta un máximo de 8 domingos y festivos al año para los grandes establecimientos. ¿Qué considera grandes establecimientos? En ese momento consideraba grandes establecimientos los que tuvieran una superficie de venta al público de 400 metros cuadrados. Luego se cambió, por la Ley de Actividad Comercial modificó este aspecto y entonces era para los que tenían una superficie al público, de venta al público, de 150 metros cuadrados. Es decir, esta normativa vasca, que respondía a una previa normativa estatal del año 2004, lo que hacía era establecer la posibilidad de que los grandes establecimientos comerciales, si querían abrir, que tuvieran el techo de que era un máximo de 8 domingos y días festivos al año, siempre de forma voluntaria. Eso para los grandes establecimientos. Los que no llegaban a esa superficie de venta, por supuesto, tenían total libertad. Eso unido, bueno, pues a una serie de comercios de muy diverso tipo, que supongo que lo comentaremos luego, que esos tienen apertura total o posibilidad de apertura total. Es decir, era un techo, como digo, hasta 8 días. ¿Qué pasó? Pues que luego, a nivel del Estado, por una normativa desde el año 2012, por un decreto, en el ánimo de mejorar la competitividad de las empresas, el Gobierno central modificó la Ley de Horarios Comerciales. Entonces, en este momento, ese decreto fue recurrido por el Gobierno vasco porque se entendía que interfería en las competencias de comercio que tiene el Gobierno vasco, ciertamente en comercio interior, pero al final los tribunales le han dado la razón al Gobierno estatal en el sentido de que esta es una legislación básica, entonces ha sido desestimado ese recurso. ¿Y esa modificación del 2012? Y esa modificación es un recurso del Tribunal Constitucional que se publicó la sentencia en julio de 2016 y entonces ha sido recurrido y le ha dado razón a la normativa estatal, salvo en las zonas de gran afluencia turística, que según las comentaremos luego, imagino, porque es un tema que también entiendo que es trascendental en este momento, que esas no fueron recurridas, solamente fue recurrido el resto de la normativa. Y entonces, ¿cómo está la situación actual? Pues la situación actual pervive
esta normativa vasca, como digo, que establece como máximo estos 8 máximos y festivos, pero hay que conciliarla, hay que interpretarla al lado de esta normativa estatal que rige desde el año 2012, aunque, como digo, el Tribunal Constitucional le ha dado luz verde en el 2016, de que realmente las comunidades autónomas, el mínimo es hasta 16 domingos y festivos anuales, el mínimo que pueden abrir los establecimientos comerciales, pero las comunidades autónomas puedan rebajar esa cantidad como mínimo a 10 días festivos al año. ¿Como mínimo o como mínimo a 10 días festivos al año. Eso es lo que establece este decreto de 2012. Y nos encontramos con esto, más la normativa vasca, que nos acababa de decir máximo 8 días. Este decreto prevalece sobre la normativa vasca. Eso lo ha dicho el Constitucional. En consecuencia, en este momento yo entiendo que sería el Gobierno, en su caso el Gobierno autonómico, que es el que tiene competencias para adecuar la situación a esta normativa del año 2012. Es decir, la normativa de 8 días festivos en este momento ya no rige, en mi opinión, a la luz de este engranaje de normativa que hay, que como digo, esta normativa estatal es la que en este momento rige. Eso es lo que dice la ley, y lo dice claro, pero sin embargo la realidad es que aquí, en Vizcaya, digamos, bueno, en Euskadi, no hay aperturas, en domingos ni en festivos. Bueno, yo entiendo que no es que vaya a pasar de la ley, porque ya sé que está regulada y sé que de alguna forma la ley es necesaria en ese tipo de actividades. Pero lo que nosotros queremos y debemos de plantearnos es el grado de necesidad, por un lado, es decir, a quién sirve y si realmente se defienden los intereses tanto de los pequeños comercios, sobre todo, como así también de la gente que trabaja en estos establecimientos. Con respecto a la primera cuestión, es decir, el grado de necesidad, entendemos, y sobre todo porque venimos de una historia en la que los domingos eran sagrados, los domingos estaba todo cerrado, incluso hemos pasado por periodos en los cuales hasta las panaderías tenían cerrado el domingo y no pasaba absolutamente nada, es decir, estábamos acostumbrando a los consumidores, a las personas que vivimos en la ciudad, a unos ritmos y a unos niveles de consumo en unos días determinados. Hay horas suficientes de abertura de comercio entre semana como para poder cubrir todas las compras, todas las necesidades, sin necesidad de llevarlo al extremo de que haya gente que no pueda descansar como el resto de las personas un día de fiesta entre semana y pueda compartirlo con su familia, porque claro, si le ponen un miércoles de descanso o un lunes de descanso a una persona que trabaja en un comercio, probablemente sus hijos estén en la escuela, sus compañeros o compañeras estarán en... Sí, pero a mí lo que me han pedido es que cuando saliera este argumento, el de la conciliación, dijera, vale, ¿y qué pasa con los bomberos? ¿Qué pasa con los policías, médicos, iba a eso. O sea, una cosa es la necesidad y otra es cuando realmente existen una serie de servicios que son imprescindibles. Y los servicios imprescindibles ya están más o menos regulados desde hace mucho tiempo, como son los servicios sanitarios permanentes, el servicio de urgencia de bomberos, el servicio de policía o servicios de vigilancia, por decirlo de alguna forma, de montes, ¿no? Cuando esto es una realidad es porque hay un nivel de exigencia, hay un nivel de alguna forma de necesidad. Es decir, es necesario que haya ambulatorios abiertos, que haya hospitales abiertos, es necesario que el servicio de bomberos funcione, que las ambulancias funcionen, como otra serie de cosas. Y esto está asumido por la sociedad. Es un poco la diferencia que yo hago entre lo que es el grado de necesidad en general y el particular a determinados servicios que son para esta sociedad imprescindibles, porque sin ellos sería imposible tener una vida regulada y una vida en la que podamos tener calidad en esta historia. Vale, primera opinión de los vecinos, que también tienen algo que decir, y seguramente hablaremos de la diferencia entre un barrio y otro. Conocemos ahora la opinión de los consumidores.
La normativa, primero nosotros creemos que se invaden las competencias de nuestra propia autonomía, ¿no? O sea, tenemos autonomía pero menos porque al final en este tipo de cosas cuando el Estado quiere decir dónde está la legislación básica la impone y se acabó sin tener en cuenta usos, costumbres, tipología, etcétera, ¿no? Una ley como estas, como la española, donde permite la apertura los 365 días al año, las grandes zonas de afluencia turística, etcétera, o sea, no es comparable el Levante Mediterráneo, las Islas Canarias o Galicia o Vizcaya en cuanto a el tema del comercio, de las aperturas y tal, con todo lo que conlleva, ¿no? En el año 2000, a raíz del ingreso en el euro, nosotros hicimos una encuesta que la hemos repetido cada 5 o 6 años. La Cámara de Comercio hizo por aquel entonces también una encuesta sobre, y creo que la Asociación de Comerciantes, o no sé si fue CECOBI o fue la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, hicimos unas encuestas bastante importantes sobre lo que ya desde entonces veníamos hablando, que era el tema de las aperturas en festivos, domingos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la encuesta, que se repite variando 3 o 4 puntos, a la pregunta, ¿considera suficiente abrir de lunes a sábado para hacer sus compras? 94% que sí. Otra cosa es que si la pregunta... Cuando llega el verano, quita el sábado, ¿eh? Bueno, pero el sábado... bueno, sí, en la textil, sí. Bien, ese es un ejemplo de por qué los comerciantes de Bilbao cierran los sábados a la tarde. pues porque no hay ventas. No, es el convenio, ¿eh? No, bien, pero... al margen del convenio, quieres decir. Sí, no, pero quiero decir quiero decir una cosa, es que luego se negocia un convenio porque interesa a las partes, quiero decir, si en agosto y en julio no hay nadie para comprar, ¿para qué coño voy a tener abierto? ¿Pero es porque no hay ventas? No hay gente, tener el sábado a la tarde libre? No hay público. Es que como me falta una pata, voy a tener aquí... No te falta, discrepo, no te falta una pata. Tenemos representando al comercio, ¿eh? Eso es. Lo que pasa es que dentro del comercio también hay grandes discrepancias. Cierto. Comercio es grandes superficies, comercio es grandes almacenes y comercio es la frutería de mi calle, ¿de acuerdo? En Santucho, en Recalde, donde sea. Entonces, es decir, ¿qué decían los ciudadanos? ¿Qué han dicho en el 2007 y en el 2016? No, en el 2015. Pues que no necesitan más días. Otra cosa distinta es si les dicen, ¿y a usted le importa que abran los domingos? Pues no me importa, quiero decir, en una respuesta. Y sin embargo, aún así, el 60% dice que sí le importa que abran los comercios, ¿vale? No ya que tenga relación directa con mi propia compra o mis propias necesidades, y además es claro. La ley estatal habla de 90 horas y aquí se están manteniendo las 72 horas por la apertura del comercio, ¿no? Que también podrían abrir 90 horas, pero no, abren 72, por convenio, por necesidades o por lo que sea. Entonces, querer vender como necesidad de apertura indiscriminada los comercios, tal, porque tenemos turismo, es una falacia. Porque hace 30 años no teníamos turismo y también se estaba hablando de lo mismo. Los formatos comerciales, que también hablaremos, también están cambiando y de hecho nos estamos dando cuenta de que las grandes superficies, o las empresas de las grandes superficies en las extrarradios de las ciudades están volviendo a las ciudades con formatos de ciudad, de 1.500 metros, de 2.500 metros. ¿Será porque ha venido Mercadona o será porque ya no venden allí tanto? ¿Será porque los alquileres ahí son carísimos? Por lo que quieras. Pero os daréis cuenta de que las enseñas están volviendo, las que no tenían superficies de venta, hablo en alimentación fundamentalmente, están volviendo a las ciudades, ¿no? También es cierto que luego dentro del propio comercio, por ejemplo de alimentación, pues en los años 70 desaparecieron las charcuterías, pescaderías y fruterías de nuestras ciudades y ahora de 20 años para aquí o de 15 años para aquí, pues se han vuelto a abrir. ¿Por qué? Porque evidentemente ese es el negocio que más margen deja en la alimentación. Es decir, que no somos sujetos aislados, no estamos en una isla, aquí hay muchos intereses por todas partes, pero lo que nosotros como Asociación de Consumidores siempre hemos defendido es el pequeño comercio, la cercanía, tanto del producto como del mercado, y que no se nos ponga nunca como cuestión fundamental para las aperturas. Es decir, los ciudadanos, los consumidores piden, ¿no? Los consumidores es claro que no han manifestado nunca ninguna necesidad, ni a nosotros como organizaciones de consumidores, ni al gobierno vasco, ni al Ararteko, ni a las asociaciones comerciantes. Entonces, los intereses vienen de otra parte, que es la parte grande de los comerciantes. Pero yo como consumidora me hace la encuesta esa y digo, ¿y si abre el domingo? Pues vale. No, pero la pregunta, la que tendría consecuencias sobre las respuestas de todos es si está usted suficientemente servida o abastecida. O sea, ¿tiene usted suficiente mercado y comercio para sus necesidades? ¿Sí o no?
Porque claro, la respuesta es decir, no, es que yo trabajo Las preguntas también, no, pero indican un poco qué respuesta le puedo dar. La otra es la que es capciosa. Esa es muy clara. ¿Usted tiene suficiente con esto? ¿Sí o no? Si dicen que no y en vez de un 90% que dicen que sí tienen suficiente, dirían un 50% que dicen que no tienen suficiente, nos tendríamos que preocupar. Porque, perdona, sí, y también podríamos preguntarle si usted quiere que abra la administración por las tardes, también si quiere que abran los bancos por la tarde. Y claro, yo respondería que sí. Es que se Claro, puede ser una necesidad. ¿quiere que el ayuntamiento abra por las tardes la atención al público? Sí. Entonces, ¿por qué la ¿Quiere que el administración? banco abra? Y si ¿Lo puede ser al necesita usted? mediodía, pues mejor. Pero lo necesita usted y a lo mejor diríamos que sí en muchos casos. Y a lo mejor diríamos que sí. Sí. Bueno, eso es lo que quiero decir. Bueno, es que yo creo que efectivamente tenéis razón, bueno, desde mi punto de vista tenéis razón en todo lo que está saliendo aquí. Lo que pasa que yo creo que tenemos que llevar la tertulia en otro sentido. Bueno, primero nosotros, por aclarar, desde la Cámara representamos a todos los comerciantes de Vizcaya, sean grandes, pequeños, medianos, todos. Lo que pasa que no tienen que estar asociados hoy por hoy para estar en la Cámara como si estuvieran en la Asociación de Comerciantes X, pero representamos a todos, pequeño y grande. Pero tiene que haber una discusión terrible, sobre todo con este tema entre la gran superficie. Y la hay, como bien ha dicho Coldo o Carlos, no sé cuál de los dos ha comentado, ciertamente la hay, porque los intereses no son iguales, pero la situación es, por ir contestando aspectos, primero lo que ha comentado Carlos, no son servicios necesarios los servicios del comercio, por supuesto que no. Entonces no podemos hablar en el mismo sentido de lo que hace la administración, de los bancos o de lo que hace el ayuntamiento, si abre o no por las tardes o si abre el domingo, porque no es lo mismo, esto es una empresa privada, siempre estamos hablando de una empresa privada. Cuando la ley habla de horario comercial, hay que establecer clarísima diferencia con el horario laboral. La ley habla el horario de atención al público, otra cosa es que el empresario o empresaria en su casa haga la negociación correspondiente para que se trabaje en este sentido o en el otro, respetando, por supuesto, el convenio que tengan. Pero estamos hablando de horario comercial, la ley no se está metiendo en cómo yo tengo que arreglarme con mis trabajadores, faltaría más. Estamos hablando lo que la ley permite, la ley no exige. Ese es el primer punto. La ley permite que quien quiera abra. Determinar un límite de días al año, y estamos hablando a los grandes, a los pequeños, desde menos de 300 metros cuadrados. Ahora me voy a ceñir a la ley estatal de 2012 porque es la que, queramos o no, prima. Entonces, la ley estatal lo que dice es que pueden abrir hasta un mínimo, las comunidades autónomas pueden reducir hasta un mínimo de 10 días festivos. Aquí en Euskadi todavía no se ha hecho. Todavía estamos con la ley, con el decreto vasco que establecía 8 días. Los 8 días máximos. Máximo, con lo cual hay que adaptarlo, y el Gobierno lo sabe, a esta normativa ya de 2012. Entonces, sin embargo, estamos, como quien diría, vale, estamos en ese mínimo de 10 que puede establecer el gobierno vasco, pero estamos hablando de 10 y libertad totalmente, o sea, siempre que el pequeño no tiene ninguna traba, puede abrir cuando quiere, como si no quiere abrir ningún festivo, y el grande sí quiere, siempre desde la libertad que tenga cada empresario o empresaria, puede abrir un mínimo de 10 días festivos al año. ¿Qué ocurre? Que en Euskadi no se abre o no se ha abierto mayoritariamente. Luego voy a dar un dato de Bilbao de Semana Santa, pero no se ha abierto mayoritariamente. Bueno, aparte de porque no quiere, vamos. Yo dudo que todas las empresas que haya que puedan abrir no abren porque no quieren. Pues creo que nadie, pues que hay cierta presión en la sociedad de que hemos asistido a situaciones. Piquetes. Cuando salió la ley hubo piquetes en Bilbao. Y nosotros sí, dentro en la Cámara, los grandes y pequeños, que como tú dices siempre hay cierta discusión en ese sentido, pero al final entendían que quizá habría que ir en una posición de quizá de ir abriendo algún día, y siempre dentro de la libertad. Estamos hablando de cuando se juntan 3-4 días festivos, estamos hablando de puentes, estamos hablando de Navidad, si lo dice la propia ley, en época de rebajas, en épocas donde se juntan varios días de fiesta, en época de Navidad, donde se presuma mayor actividad comercial, o donde vayamos a recibir más turistas, allí donde el comerciante, que no es tonto y que sabe dónde puede haber mayor afluencia de gente, pues entonces decir, ¿puedo abrir o no puedo abrir? Como digo, el pequeño puede abrir siempre, y el grande se le pone un límite de 10 días al año, un límite, es un mínimo, pero bueno, la situación, yo tengo aquí en otras comunidades autónomas, y quitando en el caso de Madrid, que está liberalizado totalmente, aquí en prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia, todas se mueven en 10 días festivos al año. Con lo cual, ¿Cantabria también? Digo, porque Santander lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina para hacer. Creo que son 12 días, ¿no? 10, Cantabria también. Sí, con lo cual, eso de que hablamos de liberalización
de los horarios comerciales que yo sinceramente no la veo por ningún lado. Es que no la veo por ningún lado. Y otra cosa es lo que pasa en Euskadi. O sea, primero, que se hable de liberalización de los horarios comerciales. Por la ley no estoy de acuerdo en absoluto, porque esto no es una liberalización. Y segundo, esto es libertad de que el empresario haga lo que quiere. El que considera que no va a tener demanda y que le supone unos costes fijos impresionantes, que no habrá. El que cree que puede tener cierta demanda y que quizás es una época especial, porque yo, como digo, son varios días de fiestas seguidos, por lo que sea aprecia o intuye que con eventos que se van a desarrollar van a venir turistas o va a venir gente. Al decir turistas no estoy pensando en el norteamericano, estoy pensando en el de Burgos, por ejemplo, que también nos visita aquí mucha gente nacional, que por las razones que sean nos van a visitar más residentes en otras comunidades autónomas que no sea de Euskadi o de Vizcaya o de Bilbao, depende de dónde hablemos. Pues entonces digo, pues a lo mejor me compensa abrir algunas horas un domingo. Hay muchas empresas familiares, se pueden organizar entre ellas, y en lugar de eso el lunes abro más tarde, pero quiero decir que la cosa es dejar libertad. Pero el tema es que tiene la libertad, tiene el derecho, se lo marca la ley, pero no abre porque tiene miedo. Bueno, decir que porque tiene miedo me parece que es exagerado. Viendo, o sea, la realidad es... en una balanza, dice, pues estos días que estamos comentando de afluencia de turistas, vendería. Pero no voy a vender porque, pues eso, tengo miedo. A ver, aunque haya habido presiones, que las ha habido, hoy en día, como hoy dice Maripaz, pueden abrir los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados cuando quieran y como quieran. Y de hecho, hay algunos que lo hacen, porque será rentable. Pero hay otros que han entendido que no es rentable. Quiero decir, que salvo en cuestiones puntuales donde pueda haber una determinada presión, hoy en día nadie le dice, en el casco viejo, en la parte antigua de Donosti, hay varios establecimientos de textil y confección abiertos, conviviendo perfectamente con los chiquiteros y con los de las tapas, y no pasa absolutamente nada. ¿Y en Bilbao también tenemos eso? Hay alguno, pero vamos, la experiencia que tienen los propios comerciantes, que nos transmiten a nosotros, porque le decimos lo mismo, si tenéis 8 días, ¿por qué no abrís? O tú, que tienes 140 o 200 metros cuadrados, una zapatería y tal, en el casco viejo, por ejemplo, ¿y por qué no abre? Pues porque hemos probado abrir hasta las 2, por ejemplo, el domingo, de gran afluencia de la Plaza Nueva, pero no nos compensa. No nos compensa. Eso es el testimonio que nos han dicho muchos, ¿no? A mí por miedo no me ha dicho nadie que no abre. Yo pienso que estadísticamente ha habido bastantes pruebas. Yo creo que muchos comercios han hecho la prueba de ver si realmente era rentable el abrir o no abrir. Creo que se ha hecho con el acuerdo con los propios trabajadores y trabajadoras de esas entidades en periodos de prueba, y la estadística da que no da rentabilidad el abrir un día más a la semana, porque, como he dicho antes, el tema del dinero del que se dispone, y me estoy refiriendo a la población que residimos habitualmente en la ciudad, pues es el que hay y se gasta cuando sea necesario, y habitualmente se gasta entre semana porque es la costumbre, el estilo que tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que tenemos que tener en cuenta el modelo económico que se nos trata de imponer, es decir, desde nuestra entrada en la Comunidad Europea se nos asigna de algún modo la necesidad de tener una estructura económica de servicios, y esto requiere el hacer muchos cambios para que realmente eso pueda ser rentable para alguien, para quien lo ha diseñado. Entendemos, y desde el punto de vista de la ciudadanía lo que entendemos es que este modelo no sirve y no es, desde luego, por lo menos no entendemos que sea viable para las personas que residimos habitualmente en la ciudad. El vivir en este momento, como se suele decir, ahora todo el mundo parece que vive del pincho. Es decir, la gente que viene de fuera, que se come el pincho, que va al bar, hay que abrir un montón de establecimientos hosteleros, y eso no es una realidad. Ese no es el modelo que entendemos que da riqueza a este país, ni el que por lo menos nosotros promocionaríamos. Sobre todo cuando venimos de un modelo industrial muy agresivo, muy contaminante, muy de otras normas muy reguladas también. Venimos de ahí, pero desde luego lo que sí está claro es que pensar que toda la economía de nuestro país se va a regir por una sociedad de servicios, por un modelo económico de servicios, es un gran error. Pero es un plus. Puede ser un plus porque no hablemos tanto del pasado y sí más del futuro. Y ahí está la internet abierto, sí, claro, 24 horas al día. Estoy dispuesto a aceptar
que el turismo es un beneficio para todas las ciudades, ¿eh? Yo no tengo ningún reparo en reconocerlo, pero lo que no admito como válido, o entiendo que no sirve a los intereses de una ciudad como, por ejemplo, Bilbao, Baracaldo, cualquier ciudad importante de Vizcaya, que establezcamos como criterio que todo lo que se hace, todo lo que se produce, todo va en la dirección, toda la publicidad, todo va en la dirección de promocionar la sociedad de servicios, el modelo económico de servicios, cuando resulta que tenemos una cantidad de gente especialista, tenemos gente preparada, tenemos nivel de conocimiento para desarrollar otro tipo de actividades que sí son productivas, que sí dan riqueza, que sí exigen un nivel inferior de sacrificio a la gente que realiza este tipo de actividades y que, bueno, pues es un poco el problema de los modelos, ¿no? Pero con la maldad que me caracteriza, entonces diría, nos sobran comercios. A ver, el tema del comercio, claro, esto es muy complejo, ¿eh? No es solo un problema de horarios comerciales, es un problema también de modelo, no solo de ciudad que queremos, porque claro, si no hay comercio se desertiza, lo tenemos claro, en muchos aspectos, ¿no? Y da pena ver cantidad de establecimientos comerciales cerrados por múltiples cuestiones, puede ser por recambio generacional, puede ser, y sobre todo por falta de porque no pueden competir con otros modelos y otros formatos, que el peligro que tiene, parece como que desde las asociaciones de consumidores, por lo menos de la nuestra, estamos en contra de todo, ¿no? Y no es cierto, analizamos bastante bien lo que decimos. Por ejemplo, si vamos al sector textil o al sector ferretería, ¿no? Bilbao, Baracaldo, estaba muy bien surtido, por ejemplo, de ferreterías. Hoy en día es difícil encontrar una ferretería. En Bilbao creo que hay 2 o 3. ¿Qué ocurre? Que se genera un macro centro en un polo de atracción, sí, y lo que hace, y digo esto como podíamos decirlo del textil o podíamos decir de otros sectores, hace que se restrinja de forma muy importante la competencia. Es decir, el poder de elección que tenía mi padre, mi aita, bueno, la época que vivió después de la guerra no tanto, ¿no? Pero bueno, quiero decir, en los años 60 o 70, ¿no? Para poder decidir dónde se compraba un traje, desde un traje a medida hasta de confección, podía tener en Bilbao 40 establecimientos. Y a lo mejor se lo iba a comprar a la Tijera de Oro en la calle San Francisco. Hoy es imposible. O sea, quiere decirte, hoy se han restringido. La moda marca una pauta en 3, 4, 5, 6 establecimientos. Hemos oído decir muchas veces, lo voy a nombrar, no es para hacer... Zara ya no es tan barato como al principio. Sí, ¿qué ocurre? Voy destruyendo el comercio, van desapareciendo mi competencia y pongo los precios. Pero son modas, mira las fruterías que tenemos. No, bien, pero ese es el ejemplo del retorno, ¿vale? Es decir, ojalá se diera la posibilidad de que podríamos volver a tener sastres, confección, zapaterías, tal, que se fueron en su día porque no podían competir. Es decir, este es el peligro del comercio que tenemos o de los modelos que tenemos, el oligopolio. Que entre 4 o 5 empresas, que además es curioso, porque es uniformizante, porque en todas las capitales importantes del mundo están los mismos. Máximo Duty, el H&M, el otro y Maroto el de la moto. Entonces eso también pues priva al ciudadano de la capacidad de elección. Un dato. Sí, luego Maripaz. En mi barrio, mi barrio tiene 23.000 habitantes, se han cerrado 52 establecimientos pequeños. Y todos, curiosamente, en los últimos 15 años. 20 o 15 estamos llegando a un punto en el que yo vivo en Uribarri, de que tengo que bajar al centro de la ciudad si quiero adquirir determinadas cuestiones, porque no las encuentro, ya están cerrados todos los establecimientos. Y eso es un hecho negativo, porque esos comercios... Pero eso la culpa la tenemos los consumidores, que nos hemos ido a comprar en esos sitios de oligopolio porque es más barato. Los condicionamientos han sido mayores que el consumidor se ha visto fotografiado en el Corte Inglés o en otros tipos de establecimientos. Al final se han echado una serie de ganchos, se han echado una serie de apuestas para inducir determinado, así como por ejemplo las grandes superficies las sacaban de la ciudad, las metían a 20 kilómetros de la ciudad, tenías que ir en coche, no sé qué, y cuando se han dado cuenta de que en eso no es rentable, que no es viable, empiezan a volver otra vez a la... Eso no sé si eso va a poder pasar en los barrios, pero a ver, esos 53 establecimientos de mi barrio daban trabajo por lo menos a una media de 3 personas por establecimiento.
Y eso ha desaparecido y hay que tenerlo en cuenta. Y eso no se ha reproducido en puestos de trabajo en las grandes superficies, que también hay que tenerlo en cuenta, es parte de la economía. Eso será una pregunta que formulemos, Maripaz. Sí, yo aquí ya me he perdido un poco porque estamos hablando de horarios comerciales y estamos hablando de cierre de oferta comercial, de grandes superficies. Quiero decir, el debate está yendo a otros sitios, que me parece perfecto, porque no toda la culpa la tienen los horarios comerciales, ¿verdad? Entonces, bien, aquí varias cosas. Al hilo primero, lo que hemos comentado del turismo, de compras, de atender al turista, de que efectivamente no vamos a trabajar solamente o pensar que la actividad o que el gasto del turista va a hacer que perviva el comercio, todas esas cosas. Por supuesto, el comercio debe consumir todos los que vivimos aquí y los que viven fuera. Y lo que se pretende es crear riqueza económica. Y lo que se pretende es captar al consumidor que nos venga. Venga de Burgos, venga de Bilbao o venga de Estados Unidos. Entonces, todo es el tema que estamos hablando de los horarios comerciales y de lo que se está hablando de realizar actividades para atraer al turista y tal, siempre es con el mismo objetivo, entre otros, de conseguir mayor riqueza económica para Euskadi, que la riqueza económica para Euskadi también es el gasto que se produce en el comercio. Entonces, lo que tenemos que hacer es preparar los entornos urbanos para atender debidamente al turista que nos viene, vuelvo a decir, el turista que venga de Burgos o el que venga de Santander o de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, tengo como dato que me han dado desde el Ayuntamiento de Bilbao y me parece muy interesante, que en el Basque Fest, que es el festival que hace en Semana Santa en Bilbao para mantener abierta la ciudad los días de fiesta, desde Jueves Santo hasta el lunes de Pascua, 342 establecimientos de hostelería y de comercio han abierto este año, un 46% más que el año pasado, y esto es de forma voluntaria, porque han venido 100.000 personas, han acudido a la Basque Fest, pero de ellas las oficinas de turismo han atendido casi 9.000 personas, de las cuales 1.043, leo textualmente, 1.043 eran vascas, 5.600 de otras comunidades autónomas y 1.952 de otros países. Han venido Madrid, Valencia, Cataluña, Castilla, León, Galicia y de países del extranjero, Francia, Alemania, Reino Unido, Argentina e Italia. Es decir, todas estas casi 9.000 personas turistas que han venido porque se han dirigido a las oficinas de turismo, tenemos que intentar, creo yo, sería un poquito inteligente, y eso es lo que, por eso desde las administraciones lo están haciendo, en concertación con estos 342 que han abierto libremente, y además el balance ha sido positivo por parte de ellos, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de ver cómo... 42 no está incluida la hostelería, ¿no? Sí. Está incluida la hostelería y está incluido el comercio, y por ejemplo yo tengo datos del Casco Viejo, de que realmente más de 80 comercios abrieron el Casco Viejo los días de fiesta, con un balance positivo, lo dice el presidente de la asociación. Estas aperturas son voluntarias, pero sabiendo que el turista en Semana Santa, que es un periodo en el cual prevemos que va a haber mayor actividad turística, lo que hay que intentar es tener abierta la ciudad en la medida de lo posible y siempre desde la libertad, por supuestísimo, pero adecuar un poco a ese turista que también es un consumidor, que nos viene aquí y que cuando viene aquí, igual que si yo voy a Viena, pues caray, a mí también me gusta comprar. Y sabemos además que cuando compramos fuera no lo hacemos de una forma tan racional, porque eso está estudiado, pues porque queremos tener el recuerdo para nuestra familia, porque nos hace ilusión, porque es un regalito, que si estamos en Bilbao no lo hacemos, pero si estamos en Viena pues sí lo hacemos. Pues el turista que nos viene, ahora por ejemplo está Roots, bien, vienen no sé cuántos congresistas han venido para ver RUT, el Congreso Internacional de Navegación Aérea. Luego nos viene el rugby, luego nos vienen los 50 restaurantes más importantes, luego el Festival de la Música en noviembre. Quiero decir, es una serie de eventos, hablo de Bilbao, como puede ser en cualquier otra ciudad, en Donosti o en... Y que la gente que viene a Bilbao no tiene que quedarse en Bilbao, que es a lo que vamos, que puede gastar en cualquier punto de proximidad. Entonces, es intentar adaptar esa oferta también al turista. ¿Por qué? Pues porque el consumidor, cada vez somos más exigentes. Y entonces decimos, oye, pues es que yo quiero que mi comercio esté visible cuando venga el turista. Pero es que si tú quieres que tu comercio esté visible y pueda competir con otros comercios, tú también tendrás que poner de tu parte. Y ahí vamos en el tema que hemos comentado del cierre de comercios, que esa es una triste realidad, pero eso es algo que se tiene que trabajar junto con los ayuntamientos, que los ayuntamientos también son muy sensibles en estos temas, como tiene que ser. Hay concejalías de comercio y entonces ahí tienen que trabajar en ver un poco cómo evitar la desertización de ese entorno urbano. También tenemos que ver lo que bien habéis dicho, que las enseñas grandes comerciales vuelven a las ciudades. ¿Por qué? Porque hay un progresivo envejecimiento de la población que evidentemente la gente mayor no va a ir a comprar los extrarradios. Los que o no no son queremos tan mayores utilizar el coche o no para hacer queremos, los compras. que no tienen problemas de movilidad pero trabajamos, pues es que más cómodo ir al supermercado a las 7 de la tarde que tengo al lado de mi casa que tener que coger el coche y trasladarme. Entonces hay una serie de condicionantes que hace que los entornos urbanos cada vez sean más atractivos
cada vez más también para las grandes enseñas. Y las licencias de esas grandes enseñas que hemos comentado las dan los ayuntamientos. Las dan los ayuntamientos. El problema de estas campañas alrededor de Semana Santa es que siempre solo benefician a una determinada zona de Bilbao y no benefician en su trayectoria comercial al resto de Bilbao. O sea, se focaliza alrededor del Guggenheim en el Casco Viejo y nos olvidamos pues de Basurto, de Indautxu, de tal. Es decir, hay que también atender y tirando para aquí de Baracaldo, bueno, cada vez ya no hablo más de esto. O sea, quiero decir que eso también... que no está mal que se promocione el turismo, pero también, como muy decía Carlos, hay que fijar el turismo en su justa medida. Es decir, porque el turismo, la compra de los establecimientos comerciales, bueno, mejoran, pero también mejorarían sin estas actividades. Quiero decir, Bilbao tiene un atractivo hoy por hoy, más de boca a boca y tal y cual, que es bueno y hace que venga la gente, ¿no? Y no todos los 140 establecimientos del Casco Viejo que han abierto pueden hablar de que les ha ido bien. Depende también en qué zona, en qué calle, etcétera, etcétera. No todo, pues ya hablo ¿no? el balance del presidente. No, ya, pero sí. Ya me han dicho a mí más de uno que no sí. piensan abrir más. Y seguro puede ocurrir perfectamente. Bien, por eso digo que es que se ha puesto siempre como encima de la mesa, como el gran tótem, el turismo, y el turismo tiene el cuerpo que tiene y tiene la capacidad que tiene de generar riqueza, que la tiene, ¿vale? Porque cuando llega un barco a Guecho con 2.500 turistas, viajeros, como quieras llamar, pues en Guecho se quedan muy poquito. Muchos van a ver San Juan de Gastelguache, otros se van a ver La Rioja Alavesa, y a lo mejor eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo. Claro, pero desde Guecho también se tiene que trabajar eso. Pero quiero decir que... me consta que andan en ello, además. Sí, pero no estamos hablando de un cierto. turismo permanente como puede ser Barcelona o Madrid. Ni se pretende que sea. Se habla de turismo sostenible, que efectivamente es además un que poco, se distribuye por toda la ciudad y tal, y aquí se focaliza en pero todos los sitios. Pero como ciudadano, yo voy un sábado a la tarde, hoy por hoy, a Bilbao, a la zona, pues pongamos Gran Vía, del Corte Inglés. Sí. Primero los parkings a tope. O sea, no hay casi ni sitio para aparcar. Bueno. Y pasas por toda esa Gran... Está a tope. Sí. Pero voy un domingo a la tarde y está vacío. Evidentemente. Entonces, ¿qué Por es? eso no abren. No, el sábado está... te lo cojo. El sábado está a tope porque los comercios están abiertos, o al menos el Corte Inglés, o Zara, o los demás, y el domingo está vacío porque el comercio está cerrado. No, porque también y se genera la desertización. Sí, pero no, vamos a ver, el domingo a la tarde, ¿cuántos turistas hay en Bilbao? Oh, no. Poquitos. Depende de la época. Pero poquitos. Pero no como turista, lo hago como vecino, como ciudadano. Pero como vecino sí. Digo, sí, me parece bien. ¿Qué quieres? ¿Que te abramos todo durante todos los días para que tú vayas el domingo a comprar? Hombre, hombre, sería un detalle. Los de rotación del turismo, desde luego, normalmente a las 12 del mediodía, el domingo desaparece. O sea, están abiertos entre el puente anterior, pero precisamente posterior. Es que yo quería llevar el debate a no solo para turistas, como estabais pidiendo, como tiene que ser, sino para los ciudadanos. Para nosotros. Pues el horario para nosotros. Dos ejemplos. En el Casco Viejo, de transformación en la dirección esa que señalaba antes. En la calle María Muñoz había una tienda de fotografía que ha hecho un esfuerzo económico importante en inversión tecnológica a la hora de adaptarse a las nuevas exigencias de lo que es la fotografía, y ahora mismo se han tenido que cerrar para poner un nuevo bar. Bueno, un nuevo bar, es como una especie de... medio chino, medio eso es decir, eso por un lado. En la calle Somera, había, que yo sepa, en el último año han cerrado 3 comercios de textil. Ya hay quien está a echar el gancho para volver a montar otro tipo de establecimientos relacionados con la hostelería, porque ya la hostelería está condicionada. Pero ya, o sea, estamos viendo que efectivamente nos están llevando a un modelo económico es que no va a cubrir, va a llegar el momento que no cubre las necesidades básicas de la gente que vivimos aquí todos los días, y que por muchos miles de turistas que vengan a Bilbao, que yo no tengo nada, no cubrirán jamás las necesidades económicas que tiene esta sociedad. No va a dar en ninguno de los casos puestos de trabajo para todo el mundo, y luego a qué precio, a qué nivel, esa situación de eventualidad, esa situación de te cojo por 4 horas, toda esa serie de cuestiones están desregularizando totalmente la vida habitual de calidad que teníamos.
de una determinada calidad, que puede ser mucho mejor. Cuando se está desregularizando la vida normal de las personas, ojo con lo que se está haciendo, porque efectivamente si todo lo apuntamos, y si miráis la Gran Vía, desde la Plaza Circular hasta la Plaza Elíptica y más arriba también, todas las grandes marcas han hecho su reserva de espacio, a costa del mercado, de los establecimientos del casco viejo, de los establecimientos de los barrios, de todo. ¿Qué ocurre con eso? Que llegamos a una situación de monopolio absoluto, monopolio de lo más grande. Ya, pero ¿qué propones? ¿Limitar, por ejemplo, limitar ese monopolio del oligopolio? Se debe. O sea, no, a ver, aquí si nos todo falta vale la Autoridad Vasca de la Competencia, ¿verdad? Claro, que no. Tendría mucho que si decir. Todo vale en esta historia, al final, ¿qué modelo de sociedad creamos? Sí, pero realmente ahora, mira, es que, quiero decir, hay otros condicionantes. Yo estaba diciendo, Carlos, el modelo de sociedad que nos quieren imponer. Vamos a ver, esto es una iniciativa privada, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, Estoy de acuerdo contigo que es muy triste ver una ciudad que esté realmente estandarizada o que sea igual que cualquier otra ciudad del mundo, que solamente esté en las grandes enseñas. Que esté en las grandes enseñas, ¿por qué? Pues porque esa ciudad es competitiva, se ve en el mapa esa ciudad y también quiere estar presente. Tema positivo. Lo que no es tan positivo, creo yo, es que esté totalmente monopolizada la ciudad por grandes enseñas, porque si no, ¿cuál es, no sé, qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene la ciudad de diferente de los demás? ¿Cuál es su punto, su valor añadido? ¿Cuál es el valor añadido? Que yo soy una turista que vengo de Viena, por seguir en Viena, y quiero ir a una gran enseña porque siempre me apetece ir, y porque le da más valor a la ciudad, o porque le hace ser más competitiva y está en el mercado, perfecto, pero también quiero el comercio de allí que no voy a encontrar en Viena. Bien, de acuerdo. Eso es un tema, iniciativa privada, y las licencias se dan por parte del ayuntamiento. Se dan por parte del ayuntamiento. Lo que también es cierto es que habría que cuidar que haya ese equilibrio comercial, estoy totalmente de acuerdo, pero eso es iniciativa privada. Pero sí tendríamos que, entre todos los agentes que estamos ahí, lógicamente con un protagonismo total de la propia administración, ayudar en el sentido de que haya un cierto equilibrio entre el comercio de aquí, que con la idiosincrasia de aquí, con el comercio globalizado, ¿no? Entonces, ¿que podemos perder eso? Pues sí, es una pena, estamos de acuerdo, es una pena, sería una pena. ¿Atender a la persona de aquí? Por supuesto, pero lo que pasa es que la persona de aquí, el habitante de Bilbao, de Baracaldo, pues se va también a otras comunidades autónomas que a lo mejor abren en festivos, por retomar el tema de horarios. No quiero decir que eso se haga todos los días, no quiere decir que eso es... Cuando ha habido días festivos en Navidad, pues yo he ido a Cantabria y en Castro estaban todos los grandes supermercados que no cabía ni un coche, Entonces, la necesidad, desde mi punto de vista, la necesidad de que se abra en festivo, no. Realmente los consumidores tenemos 6 días para comprar, estoy de acuerdo. Pero también es cierto que si se juntan 3 días festivos, yo soy consumidora, como Yolanda es consumidora, ambas dos trabajamos, con lo cual nos vendría muy bien una cierta facilidad para comprar, y entonces, bueno, yo soy consumidora, pues caray, sí agradecería que alguno de esos días de fiesta hubiera algo abierto. Sí. Por supuesto que es libre, puede abrir quien quiera, pero es que a lo mejor de esa forma no me desplazo a Cantabria o no van a Francia, que como sabéis van también a Iparralde a comprar. Eso no lo digo yo, eso sale todos los días ahí, ¿no? En la prensa y en la televisión. Entonces, quiero decir que si queremos aumentar nuestra riqueza y captar consumidor, pues a lo mejor me interesa, eso es una reflexión que se tiene que hacer cada empresa, a lo mejor me interesa que en los 4 días seguidos de este puente o de Semana Santa, abrir un día de esta forma que este consumidor que se me va a escapar, yo le tenga aquí. Ahora, necesidad a título normal, en condiciones, diríamos, en la época del año habitual, en la cual tenemos sábados y domingos, no la hay. Y yo soy la primera que diría, no la hay. Pero yo, desde luego, a mí, si está abierto un establecimiento donde puedo comprar, por lo menos para la compra de proximidad, para la compra básica de alimentación, yo que sé, uno de los días, Jueves Santo o Viernes Santo, aunque sea unas horas, pues caray, entonces, oye, pues a lo mejor, la verdad, no voy a decir que me viene mal, porque todo lo contrario. Entonces, la estadística nos dice que hay consumidores que se escapan a otros sitios. Y volviendo a esa Semana Santa, además, que nos hemos dado cuenta que esos días que estaban abiertos, teníamos que aguantar grandes colas para comprar, pues eso, alimentación. Porque sabíamos que teníamos no sé cuántos días cerrado. Entonces todos hemos ido cuando hemos podido y hemos coincidido allí
aguantando las colas, que es algo que no nos gusta a los consumidores. Hay un tema que, claro, nunca se suele poner encima de la mesa, pero hay que poner encima de la mesa. Esto que está pasando ahora podría haber tenido otra respuesta o otro camino si el pequeño comercio hace 30 años, por ejemplo, hubiera tenido la percepción de unidad, de cooperación, de colaboración entre ellos para hacerse fuertes, cosa que ha ocurrido en otros países y en otras comunidades, ¿no? En Bilbao, por ejemplo, teníamos un grupo de comercios de confección de textil de caballero, Echegaray, Alonso y otros cuantos, ¿no?, que marcaban una pauta de forma de vestir, de productos de tener, tipo inglés, no sé qué, lo que quieras, pero que era un modelo en el resto de España, ¿verdad? Y de hecho sabemos que venía muchísima gente aquí a vestirse a cardenal y a todo esto. La falta de reflejos, o bien porque el relevo generacional dentro de esas familias o dentro de esos colectivos no hacían atractivo un comercio con la dedicación que se necesitaba en esos comercios, pues han ido desapareciendo, con lo cual hemos perdido parte de nuestra propia imagen, nuestra propia descripción. Si los comerciantes hubieran verdaderamente hubieran estado unidos, no digo ya que la Cámara de Comercio hubiera tenido que gestionar, dirigir o promover, señores, que el futuro del comercio, porque esto se veía venir, esto no es de antes de ayer, ¿no? Se hubieran unido, hubieran podido hacer centrales de compras, imagen, o sea, campañas de imagen colectiva, marca de Bilbao, etcétera, etcétera, y no se hizo. En muchos casos podía haber campañas del gobierno vasco de incentivos al comercio, apoyando esto y tal y cual, pero por donde venía se iba, ¿no? Entonces faltó perspectiva de futuro de esos comerciantes. Posiblemente tenían unos negocios muy lucrativos y no les interesaba más allá de su propio negocio y tal y cual. Pero eso, o sea, yo puedo dejar mi negocio, pero debería de dejar mi negocio en marcha, con los propios empleados, etcétera, etcétera. Pero claro, se mezclan la rehabilitación de los locales, las rentas, etcétera, etcétera. Y por retomar el tema, ¿eso no les puede estar pasando lo mismo ahora? Sí, por eso con digo, el tema de los horarios? Digo que no deberíamos de caer en los mismos errores. Y los que están ahora, aprovechar los conocimientos que tenemos y los fallos que hemos tenido en el pasado para rectificar nuestro comportamiento. Me da igual el gremio de libreros, el gremio de la lavandería, de la ferretería o de las panaderías. O sea, si no lo hacen, sucumbiremos pues al oligopolio, sucumbiremos a las 4 o 5 grandes cadenas en el mundo, o 10 o 12 y se acabó la historia. Y no tendremos ni capacidad de decisión, ni capacidad de negociar, ni nada por nada. Y ese es el verdadero reto que tiene el comercio. Ese es el verdadero reto que tiene el comercio. Paco Sí, había pedido la palabra. antes habéis puesto, ha salido el nombre de Castro Urdiales. Ciudad en la que yo, cuando mis hijos eran pequeños, pasaba algunos días de los veranos durante varios años. Ciudad que era una ciudad con un tamaño adecuado, porque también hay que tener en cuenta la orografía que tenemos. O sea, estaba dentro de una zona donde ya la parte trasera es monte, entonces, bueno, está limitado, ¿no? Sin embargo, ahora mismo ir a Castro pues es no saber si estás en Disneylandia, si estás, porque desde luego no se parece al Castro de hace 20 años. Y ese es el modelo que no podemos tolerar que siga pasando ni en pueblos costeros ni en las ciudades del interior. Entiendo que el nivel de abuso constructivo... Sí, pero eso es urbanismo, ahí entramos en otra pero son formas cuando de vivir, se ha hablado de que te dirigen las hacia determinado tipo de comportamientos, las instituciones tienen capacidad de regular, también a ver cómo se mide las capacidades de regulación, porque muchas de las cosas muchas veces son por voluntad política, no por obligación. Y cuando se trabaja para determinadas marcas, determinados establecimientos, cuando se va en la dirección de inducir un modelo de consumo, podemos caer en la trampa de, yo desde luego ahora a Castro no voy ni loco, de generar modelos de ciudad como Castro. Y ahora, de la marinera. Yo desde luego creo que eso es un camino en el que nosotros, en principio, como federación nos estamos oponiendo, lo estamos intentando
mostrar en todos los foros, tanto en el debate que estamos teniendo como plan general en Bilbao, como con participación ciudadana en otros foros, que este modelo de ciudad no nos vale. Y lo que estamos planteando, bueno, precisamente el sábado que viene tenemos una manifestación en Bilbao convocada por la Federación de Asociaciones Vecinales, en la que decimos que otro modelo de ciudad es posible. Pero incluyendo al comercio. Por supuesto. Incluyendo al comercio, evidente. Sí, sí, claro, por supuesto. Sin comercio, desde luego, los barrios están muertos. Eso era un eslogan. No hay vida, pero es que es la realidad. Sí, el ejemplo, perdona, ya sé que vas a intervenir. El ejemplo de las casas tumbadas, que llamo yo, es decir, los chalés, los adosados, que se han impuesto en determinadas zonas de poblaciones y tal y cual, abocan a tener que ir a comprar en coche. Y eso es precisamente la ciudad extendida, es la que no nos gusta. En el mismo espacio, digamos, de territorio se pueden construir bloques más o menos cómodos, 4 o 5, con espacios de uso comunitario y además con comercio, para evitar que para ir a comprar el pan, como están haciendo ahora mismo, desde Azcorrio, desde zonas de Andramario y tal y cual, tiene que irse en coche. Entonces eso es lo que no es admisible, ¿no? Maripaz. Bueno, pues siguiendo la tónica de todo este debate, voy a comentar varios temas que han ido saliendo. Bueno, lo que ha comentado Koldo tiene razón, el comercio es muy individualista, muy individualista. Hay comercio muy bueno, el comercio va a 2, 3 velocidades, las que quieras, o sea, no es lo mismo un comercio que otro. No estoy hablando del grande o el pequeño, estoy hablando de diferentes comercios, el que es más activo, el que sabe gestionar, el que va a formación, el que participa en iniciativas, forma parte de asociaciones, se ve que va a diferentes velocidades, ¿no? Entonces, pero en general siempre ha sido muy individualista, eso es cierto. En el tema de centrales de compras que comentabas y de intentar comprar en mejores condiciones y tal, pues por supuesto, nosotros, por ejemplo, desde las cámaras, digo cámaras vascas porque todo lo que hacemos con el gobierno vasco, lógicamente son los 3 territorios, pues hemos hecho tradicionalmente misiones de compras, con lo cual el pequeño comercio fundamentalmente iba el comercio multimarca, que era el que tenía más dificultades para poder comprar y para poder tratar con sus proveedores, y se le llevaba a centros mayoristas donde podía tener oportunidades mejor para comprar o comprar en mejores condiciones, sin perder calidad de producto, por supuesto, y hemos hecho misiones de compras pues hasta el año pasado, en los cuales los comercios iban y han sacado su partido de esas misiones. ¿De textil, ¿no? por ejemplo? Iban de textil, iban de equipamiento del hogar también, pero de textil tradicionalmente, fundamentalmente, como te digo, multimarca, sí, y han tenido aceptación y hay alguien que va a hacer contactos, hay alguien que va a comprar, depende un poco cada uno, pero evidentemente tienen una utilidad porque conocen nuevos mercados, ¿eh? Entonces eso es un tema. Por otro lado, lo que decíamos de habituarnos al consumidor, vamos a ver, hablábamos de los horarios, de las aperturas, todo esto, y aquí veo que Yolanda también lo ha puesto, pero todo sea que al final no lo toquemos, el tema de Internet. Ya. Que Internet no solamente es de los grandes, o sea, yo no voy a mencionar aquí los gigantes de Internet porque bastante publicidad les damos nosotros, sin que ellos se hagan publicidad, pero eso están copando cada vez más mercado, y también en la alimentación. También en la alimentación, que es donde antaño no había ese crecimiento clarísimo del comercio electrónico, también en la alimentación, que es la compra básica y la compra de más frecuencia, y el principal motor de crecimiento de los supermercados y de fidelizar a sus clientes es la compra de alimentación, que es la que exige más frecuencia de compra. ¿Pero cuál es el atractivo que encontramos para comprar en Internet? Bueno, pues mira, el atractivo es la comodidad, no esperar esas colas que tú has mencionado, sobre todo cuando las empresas que trabajan en Internet, que cada vez trabajan más, que pueden ser pequeñas y grandes, insisto, te están proporcionando ya unos servicios de que te lo entregan en 1 hora, de que te lo pueden... Hay centros de recogida en los centros urbanos. Cuando hablábamos de que las grandes enseñas también se ubicaban en los centros urbanos, no solamente era para atender a ese consumidor que cada vez quiere más comodidad, más rapidez en su compra, sino también porque se están convirtiendo en centros de recogida de todos los materiales que se vendían por Internet. O sea que eso también tiene unos costes. Tiene unos costes, por supuesto. Los costes añadidos al precio base del producto. Todo tiene su coste, pero al final el consumidor quiere comodidad. Y quiere comprar a cualquier hora. La noche es una hora en la que parece ser se compra bastante, incluso de 12 a 2 de la mañana. O sea, te estoy hablando, y no solamente aquí, en toda Europa y en todo el mundo, porque el otro día leía unas estadísticas en las redes de que en China, no sé si el horario de 12 a 2 de la mañana era un horario donde había muchísima compra en Internet. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible? Entonces, eso cada vez va a más. Entonces dices, comercio, yo voy aquí, yo no tengo nada que ver con esto. Craso error, porque el comercio también tiene que estar en Internet. No
no digo que tenga que vender. El pequeño comercio Vende el que debería quiere. estar más en pequeño Internet. comercio, estoy hablando ahora, ¿no? Que es un poco el que más ayuda necesita. Y nosotros también desde la Cámara tenemos un programa que es Euscommerce, que es del Gobierno vasco, para ayudarles a los comerciantes poco a poco, cada uno en su nivel y en función de en qué fase estén, para posicionarse en Internet, por lo menos para ser visibles, para que el que nos venga de fuera sabe que aquí está la sombrerería tal y tiene este producto, de tal forma que yo cuando voy a Bilbao pues sé que puedo comprar aquí. Eso es una ventana al mundo y eso es una ventana que está abierta a las 24 horas del día. De esa forma se puede subsanar un poco esa apertura física que hemos comentado, pero esto lo de Internet es imparable y claro, decimos, no, pues están los gigantes ahí que nos están comiendo mercado, bueno, nos están comiendo mercado, pero tú también tienes que hacer algo. Tú como comercio pequeño tienes que hacer algo, porque si yo soy la ferretería que tú has comentado, que tengo mi horario y que los sábados a la tarde, luego en verano ya no abro y que los domingos me apetece descansar, que estás en tu derecho, pero por lo menos tener una página web donde yo pueda ver lo que tienes y así lo veo el domingo cuando estoy relajada a última hora de la noche y el lunes pues voy a comprarte, o a lo mejor tienes venta online, que también la venta online hay que cuidarla, hay que trabajarla, hay que actualizarla, tiene sus costes, o sea, no estamos hablando de que todo esto sea facilísimo y que se haga de la noche a la mañana, pero quiero decir que hay herramientas para estar ahí, y no son herramientas que se dicen en Internet, yo no quiero saber de eso, a mí eso me da miedo, no, pues es que el comercio tiene que estar ahí. Perdona, simplemente que otra de las grandes dificultades que tiene el comercio es en parte la poca preparación que han tenido muchos comerciantes. Cierto. Es decir... las dos velocidades que te comentaba. Eso, sí, y hasta con freno, es decir, hay empresarios del comercio, hay comerciantes y hay quien tiene un comercio. Sí. Y claro, la diferencia entre unos y otros es sustancial. Y por eso decía que nunca es tarde para que el comercio se ponga las pilas. Y el que verdaderamente vea que no tiene futuro, que cierre cuanto antes, que deje paso a otro que venga con ideas y con iniciativas. Tampoco sabemos en qué va a acabar esto, porque Internet, el gran mercado, tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus inconvenientes. Todavía gran parte de las compras que se hacen por Internet, el 20%, no llegan a buen fin. Es un porcentaje que una tienda que el 20% de los clientes salgan descontentos no tiene vida, no tiene futuro, ¿no? Pero bueno, perfeccionar, se puede perfeccionar todo, y tampoco es lo mismo comprar a una empresa, una enseña conocida, establecida, que a Pim Pam Pum de Barcelona, ¿no? Que todo lo vende y lo regala, ¿no? Y luego ese formato ya las grandes empresas ya lo están haciendo. Por ejemplo, leía el otro día que el Corte Inglés se está preparando para hacer la competencia a Amazon. Coño, clarito. Pero ¿por qué no 22 comerciantes o 52 comerciantes de Bilbao, me da igual que sean competencia feroz, lo que quieran, pues no se unen para unificar sus ventas? O sea, el Amazon en pequeño, del sector, lo que sea. Pero eso lo tienen que hacer, porque si no, nosotros vamos a salir perjudicados, porque van a desaparecer todos y no vamos a tener a quién recurrir. Coldos, se está trabajando también en eso, se No, está trabajando en plataformas colectivas, lo sé. Efectivamente, formadas por pequeños comercios, con una serie de facilidades y tal, para hacerse un poco más fuertes y más visibles. Pero es lanzar un mensaje, hazlo, porque aunque va a ser malo para ti, pero es que va a ser malo para todos nosotros. Porque cuando desaparezca el comercio tradicional, el que todos, que me da igual que se modifique y que ahora en vez de ser tradicional de un tendero con bata y un mostrador, ahora es con una buena página web, visual y lo que quieras. Pero si no, no tenemos negocio y mañana va a haber 4 empresas a las que comprar. Y claro, te van a meter todo lo que quieran. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Hoy en día, cualquier asociación de comerciantes puede contratar a una persona especial en nuevas tecnologías que le permita cubrir ese déficit que tiene el comerciante normal y corriente. De ellos por separado. O sea, contratar a una persona que tenga capacidad en conocimientos informáticos y permitir unos soportes a todo ese colectivo, cualquier asociación del barrio, que son 50, 60 comercios, pueden contratar a una persona que les haga ese trabajo. La cuestión es si son conscientes de la necesidad de ello. Esa es la duda que tengo. Pues hay de todo. Mira, nosotros vamos a hacer ahora, el día 9 de mayo, y aprovecho, el 20 encuentro del comercio vasco, que lo hacemos las 3 cámaras siempre, ya la edición número 20, que ahí es, quiero decir que llevamos ya una andadura, y va a ser sobre la transformación digital en el comercio. Precisamente porque estamos en esa era en la cual, incluso desde la propia gestión interna, relaciones con los proveedores, relaciones con los clientes, página web, venta online. Entonces, pues precisamente lo que se pretende es sensibilizar lo que tú dices en ese sentido, que no te puedes quedar en casa y decir yo lo voy haciendo como lo hacía antes, porque el consumidor ya está
en esa transformación digital y como lo está, lo exige. Entonces, si tú no te pones, te adaptas a eso, pues entonces el consumidor irá a otro sitio. Bien, muy bien. Tenemos que terminar. Pero hay, sí, no, brevemente. A ver, lo que sí he notado también es que en el comercio tradicional hay una falta de profesionalismo increíble. O sea, el comercio donde entras, te das una vuelta por ahí y nadie te dice ni Pamplona, así. El comercio donde entras, ¿qué quiere usted? ¿Le puedo ayudar? Tenemos esto, no sé qué, tal. Poquito y con lupa. Es decir, que también el comercio, si quieres fidelizar, porque al final todos somos tradicionales en muchos de nuestros actos. Y si a mí me tratan bien en un sitio y salgo satisfecho, no solo salgo satisfecho, sino que vuelvo y además lo comunico. Oye, ¿qué tal te ha ido en este sitio? Fundamental, Koldo, fundamental. Y además es pero que no es... estarás conmigo, y tú que llevas en esto mucho, además en la Cámara de Comercio se da mucho curso, es vergonzoso que preguntes a un camarero de qué es este pincho, por poner un ejemplo, y no tenga ni puñetera idea. O que vayas a un establecimiento y le digas, oiga, ¿tiene usted no sé qué? Ay, no sé, tengo que preguntar. No, hombre, un vendedor tiene que ser un agente activo de la venta. Y bueno, bueno, dotes de simpatía, de empatía, de conocimiento del producto. O sea, no se puede poner a vender a cualquier persona. Porque eso también hace que el público rechace. No, es que si no, no vuelves, aunque el producto sea maravilloso. Con lo que cuesta conseguir un cliente. Es la experiencia de compra, que lo leemos todos los días, pero es que es la realidad. La experiencia que hayas tenido tú en el establecimiento, el producto hoy en día se presume un mínimo en el producto, un mínimo de calidad y un mínimo de oferta. Claro, si ya el producto malo ya es lo que nos faltaba. Pero se presume un mínimo en el producto de calidad y de presentación y de variedad. Pero si la experiencia que has tenido, por lo que tú estás comentando, pues porque te están tratando mal, porque no te están haciendo caso, porque no conocen el producto, que hay las nuevas tecnologías, lo que tú dices, ayudan a que esa experiencia sea mucho más agradable. Y nosotros, como todos somos humanos, esa experiencia es esa sensación, por eso se dice que somos sensaciones y experiencias, ¿no? Es la que nos quedamos cuando vamos a nuestra casa y decimos, aquí repito y aquí no repito. Exactamente. Yo una cosa que quiero ya para terminar, es decir, ¿tenemos o no que suprimir la publicidad en modelo papel? Todos los días observamos que, pues diría que miles de toneladas de papel van al reciclaje sin tener ningún efecto real en cuanto al producto que pretende anunciar, en cuanto a las ventas, en cuanto a esta serie de historias. Y eso tiene también un coste para nosotros, un coste ambiental que creo que es importante. Las nuevas tecnologías sí es cierto que se están imponiendo, tienen su desarrollo, pero lo que hay una cosa que está clara, es que yo lo de la publicidad en formato papel no me sirve para nada. Y creo que para miles y miles, para la inmensa mayoría de la población, ese formato está totalmente obsoleto. Abriríamos otro debate con estas cuestiones. Hoy empezábamos y terminamos con el tema de los horarios comerciales y de esa pequeña crítica que hemos hecho también al pequeño comercio, de que tiene que adecuarse a las nuevas tecnologías, sobre todo, y al futuro. Lo voy a dejar en el futuro, no a las necesidades del consumidor, que eso ya sabemos, en definitiva, para innovarse. Quizás el tema de los horarios comerciales está dentro de esa innovación. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Vale, a vosotros. Gracias también a ustedes que nos siguen desde sus hogares en una nueva edición de temas de actualidad. Nos vemos la próxima semana. Gabón.